Listo, doctor. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos. Saludos nuevamente a quienes nos acompañan el día de hoy. Agradezco que estén presentes. Me quedé con un poquito de una espinita clavada en la sesión anterior, porque sentí que no la pudiera hacer tan interactiva, así que les pido por favor que hoy, con toda confianza, me interrumpan en el momento en que quieran participar. Quizá de las sesiones esta sea la más vinculada con el tema práctico del desarrollo de las actividades del cierre de la Administración Pública Municipal en el caso de Zacatecas. Entonces sí quisiera que la aprovecháramos más, porque las otras dos sesiones están más pegadas al contexto federal, que es la integración de los expedientes, de los libros blancos, pero esta en particular es exclusivamente de todo el procedimiento de acuerdo a la legislación de Zacatecas, con algunas observaciones de carácter federal. Entonces, por favor, les pido que sientan con toda la confianza de poder preguntar, de interrumpir, de participar. Eso me dará más posibilidad de tener una mejor comunicación con ustedes. Entonces, se los voy a agradecer. Pero nuevamente, buenas noches. Vamos a iniciar. Como comentaba bien, una de las cuestiones generosas que tiene la legislación de Zacatecas es que es propiamente un manual. Su ley de entrega-recepción, pues es un manual muy sencillo de llevar a cabo. Y si alguien quizá con una visión simplista diría, pues nada más con que lea yo la ley, con eso voy a poderle dar cumplimiento a mi proceso de entrega-recepción. Ciertamente pudiera ser así, pero no podemos omitir que aunque están establecidas las disposiciones de carácter legal de manera muy clara, muy precisa, nos va llevando de la mano, hay un hilo conductor de cuando iniciamos, cuando terminamos, cuáles son los legajos de acompañamiento del expediente. También es cierto que si consideramos en términos de gerencia pública, que ese sería el know-how, pues hace falta el do-how, ¿no? Que es lo que va a poner en marcha el proceso y que seguramente nos va a permitir entregar buenos resultados. Y voy a iniciar la sesión con dos herramientas gerenciales que me voy a atrever a sugerirles las apliquen a lo largo de todo el proceso de entrega-recepción. La primera es la herramienta que se conoce como 5W1H y que nos va a permitir siempre cuestionar en el momento en que se entregan resultados parciales, como lo pide la propia ley de Zacatecas, la ley de entrega de recepción, que hay que hacer una serie de informes de manera parcial. Bueno, pues siempre hay que preguntarnos estos 5W1H, ¿por qué 5W1? Porque están en inglés las preguntas, ¿no? ¿Qué? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entrega-recepción. ¿Por qué la tenemos que hacer? Porque la ley así nos los establece cuando se concluye el proceso constitucional para el cual fueron electos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay dos posibilidades. La posibilidad de cumplir con los lineamientos a nivel estatal y la otra es cumplir con los lineamientos a nivel federal, que son un poquito más estrictos, y ahí me voy a detener un poco. ¿Dónde lo van a hacer? Bueno, pues, directamente en el ayuntamiento, integrando su comisión de entrega, nombrando un coordinador, este coordinador nombrará sus enlaces, y entonces a partir de ello ya sabemos cuándo lo tenemos que hacer. Bueno, nos da la ley de Zacatecas de manera particular 6 meses antes, y debemos estar listos para el acto protocolario un día previo al cierre, a la conclusión, al traslado de los poderes. ¿Cuánto requerimos? Bueno, pues necesitamos una estructura importante para poder construir el andamiaje del proceso de entrega-recepción. Lo primero que tenemos que pensar es quién va a ser el responsable de coordinar, de aglutinar toda la información para llevar a buen puerto este proceso. Entonces, creo que la primera tarea es, y incluso si ya lo tienen, eso ayudaría muchísimo para irnos poniendo de acuerdo cómo me atrevo a sugerir la realización de ciertos y determinados actos para tener mayor eficacia en este proceso de recuperación de la información, de evaluación de la información. Y bueno, aquí hay una sugerencia de hacer 3 auditorías preliminares antes de iniciar el proceso. La primera auditoría sería una auditoría de carácter legal para revisar cómo está la situación de todos los documentos del ayuntamiento. La segunda sería una auditoría contable y la tercera sería una auditoría financiera. Creo que si hacemos una auditoría de manera preventiva, a partir de lo que se diagnostique de estas 3 auditorías, de estos 3 instrumentos diagnósticos, podemos determinar la conveniencia de quién debe integrarse, aparte de lo que establece la legislación,
a esta comisión de proceso de entrega-recepción. La segunda, bueno, lo que comentaba, todas las organizaciones pues tienen una forma a través de la cual van a obtener sus resultados. Esto lo vamos a llamar el know-how, pero no solamente me gustaría que nos quedáramos en que a partir de esta sesión ustedes determinen cómo va a ser el know-how para el proceso de entrega-recepción, porque el know-how se queda solamente en la parte declarativa. Si bien es cierto que es un activo intangible de cualquier empresa, de cualquier entidad pública, también lo es que lo que le da mayor valor es el do-how. El do-how sería la actitud con la que van a enfrentar los integrantes de esta comisión de entrega este proceso. Entonces, inicio con esas dos recomendaciones, el que siempre antes de valorar un proceso para tener objetividad, si están logrando las metas y los objetivos, es someterla al filtro del 5W1H, y el segundo es que toda la gente que va a participar y aquellos que aunque no lo hagan, pero sí de manera distante, estén observando el proceso de entrega de esta administración, conozcan cuál va a ser el know-how y sean parte del do-how con una actitud proactiva, propositiva, responsable, comprometida. Entonces, esas son las dos cuestiones que creo que es muy importante. Y la tercera es que no menosprecien el tema de las indicaciones a nivel federal. Ocurre en muchos ayuntamientos que cumplen cabalmente con el 100% de lo que establecen sus disposiciones de carácter local, pero recordemos que un alto porcentaje de los recursos con los cuales se ejecutan las actividades en los ayuntamientos provienen y tienen un origen inicial de manera federal. Entonces, esa también es una reflexión que hago con ustedes. Vamos a pensar en que debemos de cumplir en lo estatal y ya en las otras dos sesiones que nos restan, ver qué es lo que tenemos que hacer a nivel federal. Antes de darle el desahogo a esta sesión, comento, la ley de Zacatecas habla de dos procesos de entrega-recepción, el proceso institucional y el proceso individual. Y hay un señalamiento que pudiera parecer que no obliga a llevar a cabo el proceso individual de entrega-recepción. Se los comento, ¿por qué? Porque a nivel federal sí lo es. Pareciera, y creo que esa es una cuestión que puede ser perfectible de la ley de Zacatecas, que dice, si al concluir la administración el titular tiene que hacer un proceso de entrega-recepción institucional, ya no lo hace el resto de la administración. Ya no hay necesidad de hacer la entrega-recepción individual. No es así, porque a nivel federal sería tanto como quitarle la responsabilidad a los servidores públicos que tienen que enfrentar tanto el manejo de los recursos como la aplicación de los mismos de manera individual. Sería tanto como trasladarle la carga de la prueba a quienes integran la comisión de entrega. Entonces, yo les pido que no se dejen llevar por una interpretación literal, una interpretación ad pedem litere de la ley de Zacatecas, sino que por el contrario, sí se haga por parte del órgano de control interno las entregas parciales e individuales de cada uno de los responsables de las entidades que conforman el ayuntamiento, y a partir de ello sí, ya se contemple la integración del expediente de la entrega institucional del proceso de entrega-recepción. Entonces, bueno, hoy nos vamos a referir a un instrumento legal que es la ley de entrega-recepción del estado de Zacatecas y de sus municipios, y entonces, bueno, aquí ya vemos quiénes son los sujetos obligados. Nos habla de tres elementos fundamentales. Primero, el manejo de los recursos humanos. El segundo sería el manejo de los recursos financieros y el tercero, el manejo de los recursos materiales. Esos son los tres grandes ejes a través de los cuales se va a trazar o se va a sustentar documentalmente el proceso de entrega-recepción en todos los ayuntamientos y en todos los entes públicos en el estado de Zacatecas. Entonces, repito y refrendo, es el manejo de recursos humanos, que ya lo vamos a ir desglosando, el manejo de recursos financieros y el manejo de recursos materiales, así como todo el andamiaje documental que permite verificar. Bueno, algo que quiero comentar en la jerga, en el lenguaje de la solventación, una cosa es justificar y otra cosa es comprobar. Entonces debemos de pensar en esos dos supuestos. Estoy justificando mi manejo de recursos humanos, estoy justificando mi manejo de recursos financieros, estoy justificando el manejo de recursos materiales. Muy bien, ya lo justifiqué, ahora debo de comprobarlo de manera fehaciente, suficiente y bastante
desde el punto de vista contable y desde el punto de vista jurídico. Entonces, ese es el espíritu, el ánimo de todo proceso de entrega-recepción. El justificar, pero también el comprobar. Bien, de manera particular nos habla de que si hubiera alguna laguna, hay la aplicación supletoria de ciertas disposiciones de carácter local, como pudiera ser el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Justicia Administrativa, el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y la Ley en materia de archivos del Estado de Zacatecas. Ya iremos viendo poco a poco por qué son aplicables de manera supletoria, sobre todo para la validación de la documentación, para la cuestión de la coordinación entre las diferentes entidades y la entrega de los documentos al ente fiscalizador desde el punto de vista estatal, que sería la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Bien, ¿cuál es el objeto de este proceso de entrega-recepción? Primero, los sujetos obligados van a ser los servidores públicos salientes. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden sustraer del cumplimiento de esta obligación legal quienes, una vez que han asumido el cargo y lo han protestado, porque es uno de los requisitos de validez para poder desempeñar el mismo, deberán rendir cuentas de cómo manejaron los recursos públicos que se puso a su disposición. Entonces, esto es sumamente importante. No solamente los funcionarios de primer nivel, algo importante que se debe reseñar ahí es que también los empleados públicos están sujetos a este régimen de responsabilidades, aunque no sean funcionarios de primer nivel, si ellos tuvieron bajo su custodia recursos públicos, como pudiera ser algún vehículo, alguna máquina, algún software, pues también tendrán que responder de manera responsable ante el manejo y el destino de los recursos públicos. Decía yo, la legislación de Zacatecas identifica dos procesos de entrega-recepción, el global, que sería el proceso de entrega-recepción institucional, que va a aglutinar a todas y cada una de las diferentes áreas, jefaturas de departamento, direcciones, secretarías, si es que las tuvieran, presidencia municipal, sindicatura, las va a englobar y va a entregar una serie de anexos que van a acompañar a un expediente único, que ya lo vamos a detallar más adelante, y la otra entrega-recepción individual, que es la que yo les pido que hay que cuidar. Esta entrega de recepción individual le corresponde a la entidad que verifica de manera interna todos los procesos, que sería la Contraloría, y que tiene que ir haciéndolo de manera paulatina. Aunque no se los exija la Auditoría Superior del Estado, sí es importante que se realicen actas de entrega-recepción por cada uno de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque si hubiera una observación a nivel federal, este documento nos va a permitir llegar al fondo de dónde se puede detectar la observación, el señalamiento o, en su caso, la irregularidad que nos pueda determinar el ente fiscalizador a nivel federal. Si nos ceñimos solamente a lo que dice la ley estatal, estaríamos omitiendo y tendríamos una gran laguna, sobre todo de información y de procedimientos, para poder solventar cualquier pliego que se nos pudiera presentar. Estoy seguro de que como ustedes son muy comprometidos y profesionales, no los van a tener, pero de los riesgos lo mejor es no correrlo, y entonces una sugerencia respetuosa es que, aunque su ley estatal no los obligue, sí realicen de manera parcial por cada una de las entidades que integra todo el ayuntamiento su proceso de entrega-recepción individual. Además, esto va a obligar a los funcionarios salientes, a los que ya no van a acompañarles en la comisión de entrega-recepción, a sentir una responsabilidad y a sentirse solidarios en los resultados finales y en cualquier posible observación. Entonces, como un tramo de responsabilidad, como un acto de solidaridad administrativa, sí es recomendable que lo hagan, aunque su legislación estatal no los obligue. En este proceso de entrega-recepción, bueno, ya sabemos que es de interés público, que los sujetos obligados serán los servidores públicos que están saliendo y deben entregar, entre otras cuestiones, la información, documentos que estén en la competencia de cada uno de ellos. La siguiente. ¿Cuál es el producto final? Bueno, pues este producto final no va a ser más que un expediente que, repito, tiene varios anexos que ahorita los vamos a ir analizando de cómo se deben integrar, y ahí sí les pido que si tienen duda de cómo se interpreta un documento, lo podamos ir resolviendo de manera tal que no existan lagunas. Aunque es muy precisa la disposición en ese sentido,
pues más vale ver cuál es el criterio que se maneja a nivel federal y empatarlo con lo que se maneja a nivel estatal. La ley de entrega-recepción, que se puede entregar de manera física, nos los va a pedir por tanto a través de México, multimedia o algún otro que cumpla con las medidas de seguridad y de autenticidad correspondientes. Lo ideal es entregarlo de manera documental para que sea de fácil consulta y sí tener respaldos documentales desde el punto de vista electromanejar. En el caso de que hubiera alguna observación, es más fácil identificarlo con cualquiera de las herramientas que se manejan los procesadores de textos o como puede ser Excel u Office, cualquiera de los que ustedes quieran manejar, pero sí lo ideal por una cuestión de seguridad es entregar a ustedes, nos exige la ley, de manera tal que tengan ustedes forma de comprobar que han sido entregados de manera fehaciente. Hay una serie de definiciones, ya nos vamos a ir un poquito más rápido para llegar a la cuestión de los legajos. Ya tenemos la definición de los servidores públicos y aquí me voy a detener. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de entrega-recepción de acuerdo a la ley estatal? Nos establece 4 etapas importantes. La primera etapa es la designación y protocolo de los servidores públicos que intervienen. Y entonces es en esta etapa en la que yo me atrevería a sugerirles que lo pudieran poner en marcha lo más pronto posible, repito, porque estamos muy cerca de empezar las actividades, aunque pareciera que 3 meses son muy largos, pues la verdad es que no es así. En 3 meses estaremos ya en pleno auge de las campañas en el proceso electoral, la designación de los que van a ser candidatos para diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Entonces, sí es importante tener ya la designación de quiénes son los que van a integrar, pero sobre todo quién va a ser el que va a coordinar todos estos esfuerzos. La segunda es la integración del expediente. Ya vamos a ver cómo tenemos que ir integrando el expediente de acuerdo a las exigencias de estos anexos o legajos que le tienen que acompañar o que lo conforman. El tercero sería el acto protocolario. El acto protocolario ya sabemos que se puede llevar a cabo un día antes de que concluya el proceso, que es muy recomendable y tiene una situación jurídica relevante. Aunque no lo señala la ley, lo ideal es que sí lo hagan el día previo a la conclusión de su administración pública, sobre todo en materia de seguridad pública. Una de las situaciones más lamentables que estamos atravesando en todo el país es la seguridad pública. Y ocurre que en muchas ocasiones hacen el proceso de entrega-recepción en muchos estados, hay un vacío legal de quién tiene a cargo la seguridad pública. De ahí la relevancia que si lo hacen antes, ustedes ya están transfiriendo esa responsabilidad al ayuntamiento entrante a partir de las 0 horas, el primer minuto del día en que ellos ejercen sus funciones. Entonces sí es importante que este acto protocolario no solamente sea visto como el proceso donde entregamos las actas que nos están pidiendo, el expediente, los legajos, donde se tome uno la foto, sino que tienen repercusiones jurídicas, repito, fundamentalmente, sobre todo en el punto de vista de seguridad pública. Y por último, la verificación y validación física del contenido del expediente, que lo hará las autoridades entrantes, podrán hacer observaciones. Algo que voy a rescatar y lo vamos a ver más adelante, es que sí le pone la carga de la prueba y que eso es muy conveniente y muy pertinente para la legislación de Zacatecas, y la carga de la prueba para las observaciones es para la autoridad, no para la autoridad saliente como ocurre en todo el país. Creo que ese es uno de los beneficios que tiene su legislación y que si hace uno bien el procedimiento, pues vamos a tener la tranquilidad de que va a quedar muy reducida el margen de maniobra para la autoridad entrante para señalar alguna posible irregularidad o algún posible manejo indebido de recursos públicos o humanos. Entonces, es relevante, es un gran beneficio que les genera la legislación del Estado de Zacatecas, que la carga de la prueba para las irregularidades corresponde a la autoridad entrante, porque ya sabemos que regularmente los que entran señalan una serie de trivialidades con tal de ganar la opinión pública o de generar cierta controversia
o mantenerse en auge en los medios de comunicación. Entonces creo que eso está muy bien. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, ya lo había comentado, todos los servidores públicos que de alguna u otra manera tuvieran a su cargo. ¿Sí? No escucho. Perdón, no estoy escuchando. Creo que alguien está preguntando. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Continúa entonces? Ok, continuamos entonces. Pensé que estoy metido con tu correo. ¿Sí hay preguntas? No. Ok, continuamos. Creo que está fallando la siguiente. Entonces decía, todo aquel que tiene bajo su responsabilidad recursos humanos, materiales o financieros es un sujeto obligado que tendrá que participar en este proceso. Bien, después tenemos ya de manera desmenuzada lo que sería el proceso de entrega-recepción institucional y vamos ya con el comité de entrega-recepción. Ese se tendrá que conformar, como lo señala la propia ley, y ahí incorporan de manera inicial, dice, la presidencia municipal como si fuera una dependencia. Recordemos que el concepto de movimientos es por planilla. Entonces, bueno, ahí es una deficiencia legislativa que encontré en la legislación porque sería el primer regidor y no con la presidencia municipal, salvo que ustedes en su estructura orgánica lo hubieran considerado como una dependencia adicional y que obviamente funge como parte ejecutiva el primer regidor. Ahí algo importante, esta entrega-recepción se tiene que ver reflejada en un acta que tiene una serie de requisitos de validez que también vienen de manera posterior. Y el acta administrativa. Una vez que se notifica a la Auditoría Superior del Estado de quienes van a integrar comisión o este comité de entrega-recepción, más que comisión, este comité de entrega-recepción, se va a llevar a cabo un acta administrativa. Es relevante que si hubiera necesidad de relevar a los integrantes por enfermedad, que espero que no pase, por alguna situación superveniente, se tiene que hacer una nueva acta administrativa donde quede constancia de quién va a sustituir para poder relevarlo y asumir la responsabilidad del proceso de entrega-recepción. ¿Qué otro tipo de actas reconoce la legislación de Zacatecas? Bueno, la primera es la acta administrativa, que ya sabemos que en donde se va a registrar dos momentos importantes. La primera será la integración del comité de entrega-recepción y una segunda, que esa es la que les va a permitir, es el documento público idóneo para acreditar que han cumplido con el proceso tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces, esta acta administrativa por favor, quien acompañe, quien sea de todas las confianzas del presidente municipal, deberá tenerla. Y lo que les pido, incluso les recomiendo, es que la certifiquen ante notario para poder acreditar ante, sobre todo, entidades fiscalizadoras a nivel federal, acreditando que ya cumplieron y observaron todas las disposiciones a nivel local, es más fácil solventar a nivel federal. Entonces, esta acta administrativa del acto protocolario y de la integración del comité de entrega-recepción va a ser fundamental. Ese documento, por favor, hay que resguardarlo, hay que tener tantas copias sean necesarias y de preferencia que sean notariadas para que tengan la fuerza legal de acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos que se establece en la legislación local. La acta de verificación y validación también es un documento público sumamente importante. No hay antecedentes porque su ley apenas tiene 2 años. No hay ningún ayuntamiento que tenga este documento porque no le será aplicable el proceso de entrega determinar y les asigna lo que yo decía, la carga de la prueba a la administración entrante. Es decir, yo te estoy entregando, estoy cumpliendo con todas las formalidades que me establece la ley de Zacatecas y quedan mis derechos a salvo. Si es que me haces observaciones,
ya cumplí de manera inicial con 2 procedimientos. Entonces, esta acta de verificación y validación, que además participa la entidad fiscalizadora a nivel estatal, es un documento fundamental. Entonces, llevamos ya 2 actas, más bien 3, aunque son 2 modalidades, que son documentos que van a permanecer. Recuerden, lo comentaba la sesión pasada, que la prescripción de las faltas administrativas y responsabilidades es hasta por 7 años. Entonces, estas actas, aunque no quisiéramos, pues hay que conservarlas por lo menos 7 años, y a los 7 años, bueno, pues ya podemos decir que ya causó estado. Pues si es que no hubiera, si no hubiera observaciones, pues ya no tiene mayor necesidad, no tiene mayor relevancia el conservarlas. Pero si hubiera algún proceso de observación, algún proceso en donde tuviéramos que justificar la aplicación de recursos, ya sea a nivel estatal o federal, esos documentos hay que conservarlos por lo menos 7 años. Después ya no tiene ningún sentido conservarlos. Las actas de hechos, bueno, pues las actas de hechos evidentemente le corresponderá a quien tiene la fe pública en el ayuntamiento, que regularmente lo hace el secretario del ayuntamiento o quien el presidente municipal así lo determine. Y deberá de surtir sus efectos. Algo importante, lo que siempre digo, estas actas de hechos son actas circunstanciadas, que deben de describir siempre tiempo, modo y circunstancia. Entonces, debo de señalar con toda precisión cuándo fue, cómo fue y cómo ocurrieron los hechos. Uno de los criterios que mantienen las entidades fiscalizadoras es que es un vicio a veces de los abogados, que queremos corregir el lenguaje. Entonces, cuando se presentan los hechos y compulsan o citan a la persona que está narrando los hechos y el lenguaje no corresponde a lo que dicen las actas, evidentemente es un acta que está narrando hechos falsos. Entonces, siempre hay que describir tal como el servidor público entrante hace uso de la palabra y habla con pleonasmos. Bueno, la debo de señalar tal cual y solamente adelante le voy a poner las iniciales SIC, que quiere decir así. Sé que está mal, pero la cito de manera literal. Entonces, por favor, estas actas, de hecho, repito, son actas circunstanciadas. Tiempo, modo y circunstancia es lo que debemos de escribir en ellas, y las deben ocupar en los actos más importantes. Bueno, eso ya vimos cuál sería el objetivo. Las funciones de la comisión. Bien, ¿cuál es la función de la comisión que va a integrarse en cada uno de los ayuntamientos de Zacatecas? La primera es integrar, la segunda es conciliar. ¿Qué quiere decir conciliar? Este es un término muy contable, muy conocido por los auditores, muy conocido por los contadores. Conciliar quiere decir que si tengo que compulsar un documento original con un documento que se deriva del mismo, los abogados le llamamos hijuelas. Es una hijuela porque se desprende de este documento principal. Deben de tener coherencia, deben guardar relación en cuanto a cantidades, en cuanto a fechas, en cuanto a actores que intervienen, en cuanto a firmas. Esto es fundamental e importante. Una de las situaciones con las que más problemas se tiene cuando se solventan pliegos de observaciones de cargos o de responsabilidades es que a veces el auditor hace la compulsa de las firmas y ocurre que no corresponden. Entonces, una de las obligaciones que tiene la comisión es hacer la conciliación, y no solamente contable, sino una conciliación también de carácter legal en cuanto al contenido de un documento original y todos sus derivados. Se debe de consolidar un documento original si tiene un producto final. Eso es la consolidación. Estamos hablando, por ejemplo, de los procesos de adjudicación que tienen una convocatoria y se consolidan con su fallo. La adquisición tiene una convocatoria de licitación y se asigna a través de un contrato, el fallo y el contrato, y obviamente la entrega del producto. Entonces, la consolidación a eso se refiere. La verificación de los documentos financieros. Esa verificación obviamente se vincula con el manejo del sistema contable gubernamental, los recursos administrativos, los patrimoniales, técnico-jurídicos para conformar el expediente respectivo. Entonces, propiamente la función de la comisión será observar cada uno de los documentos que van a integrar y que los va describiendo de manera precisa
la legislación de cuáles son los anexos que se van a acompañar y que van a ser el soporte documental del expediente final del proceso de entrega-recepción. ¿Cómo se integra? Bueno, en primer lugar, 6 meses previos a la conclusión de su ejercicio. Si no me equivoco, las nuevas autoridades deberán entrar, según lo que establece la legislación en Zacatecas, en el mes de septiembre de 2021. Entonces, 6 meses antes deberá integrarse esta comisión. Si lo pudieran hacer antes, a través de una serie de simulacros, valdría mucho la pena, de manera tal que cuando ya estén trabajando los productos ya estén por lo menos un 30, un 40% avanzados y no entreguemos o no manejemos documentación que resulta ociosa. Aquí sí, en la técnica de litigación, a pregunta directa, respuesta directa. Si nos piden solamente un documento, no hay que anexar más documentos que los que nos está pidiendo la legislación, porque en ocasiones quieren ser tan explícitas las autoridades municipales que de los documentos que acompañan, que son improcedentes para solventar, pues se desprenden algunas observaciones. Entonces hay que ser muy concretos respecto a los documentos que vamos a integrar en cada uno de los expedientes y ahorita los vamos a ir analizando de manera detenida. La integración de la comisión, decía yo, la presidencia municipal, en este caso aplicaría lo que yo digo, le pondría adelante SIC, porque la presidencia municipal como tal no es una dependencia, aunque la está reconociendo la legislación de manera particular aquí en Zacatecas. La sindicatura sí, porque es el síndico y toda la parte de la estructura operativa para el litigio y defensa de los intereses del ayuntamiento. La Secretaría de Gobierno Municipal, la Tesorería Municipal, un regidor por cada partido político representado en el cabildo, en su caso, o representante de los regidores independientes. Desconozco si tienen ustedes regidores independientes, pero en su caso habrá que incorporarlo. El órgano interno de control, que repito, en muchos ayuntamientos se le sigue denominando Contraloría, aunque lo ideal, de acuerdo a la armonización con el Sistema Nacional Anticorrupción, es ya denominar a todas las Contralorías como órganos internos de control del Honorable Ayuntamiento de Guadalupe. Entonces, no sé si ya se hizo esta armonización. Si no lo hicieran, bueno, pues sería uno de los acuerdos prioritarios e inmediatos que deben tomar en Cabildo. Un coordinador técnico. Aquí el coordinador técnico es el que se va a sacar la lotería, porque ese coordinador técnico que va a designar el presidente municipal será la persona que tenga que aplicar lo que veíamos en las primeras diapositivas, sus herramientas gerenciales, definir cómo van a trabajar, una filosofía de trabajo en equipo, que sería el know-how, y a partir de su liderazgo establecer lo que sería el do-how. El do-how sería la forma en la que van a trabajar cada uno de los integrantes en los enlaces de las diferentes dependencias. ¿Qué es lo que debe hacer el coordinador técnico de manera particular? Está a cargo de un servidor público nombrado por el titular, es decir, el presidente municipal, y su responsabilidad es no unipersonal, no es intuito personae, como decimos, no es solamente para él. Él va a recopilar, pero tendrá el auxilio y el acompañamiento de un representante de cada una de las dependencias que integren el ayuntamiento de acuerdo a su organigrama, su organograma que aprobaron o debieron haber aprobado en su primera sesión ordinaria de Cabildo. En esto, pues obviamente el producto final del trabajo que ustedes van a desarrollar es la elaboración de los respaldos documentales, ya sea desde el punto de vista físico, y respaldarlos a través de medios magnéticos una vez que los puedan ir escaneando. Contará, decía yo, con un grupo de apoyo, y ese apoyo serán los enlaces que cada una de las dependencias vaya designando. Aquí algo importante: ¿cuál es el amarre jurídico que debe tener el responsable de cada una de las entidades? El responsable de cada una de las diferentes entidades con las que se integra el ayuntamiento deberá otorgar un oficio o comisión, aunque no lo diga la ley, así se maneja a nivel federal. Su ley local no los obliga, sugiero que lo hagan como se hace a nivel federal. Cada uno, digamos, el director de obras, desconozco si existe la figura como tal o es un secretario de desarrollo urbano, como lo denominen en su ayuntamiento,
tendrá que dar un oficio de comisión para nombrar al enlace con el coordinador técnico del proceso de entrega-recepción. Y se recopilan todos los oficios, de manera tal que si hay una unidad administrativa que no está nutriendo de información al coordinador técnico, se le puedan fijar responsabilidades por parte del órgano de control interno, es decir, la Contraloría. Entonces, sí es importante que existan estos oficios de comisión, porque de lo contrario, no hay un instrumento legal a través del cual se les puedan establecer responsabilidades o se le puedan exigir los productos a los enlaces. Sí es importante que se haga porque parte del know-how es el que se tenga una disciplina de entrega de productos con una calendarización. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues lo tienen que hacer cada uno de los responsables denominados enlaces de las entidades administrativas. No se les requiere pagar el enlace y aparte de mi trabajo tengo que hacer el proceso de entrega, recepción. Sí, es de no hacerlo, estaría incurriendo Creo que ya se perdió el audio del doctor. Sí, permítame un segundo, ahorita le aviso que ya no lo escuchamos. Muchas gracias. Laura, ¿usted sí me escucha? Hola. En un momento más continuamos con la clase. El doctor tuvo un problema con su internet, pero ya se está reconectando. Muchas gracias. Aprovechando una duda, Dígame. si se puede. Claro, dígame. Gracias. Del módulo anterior, algunos no nos pudimos conectar y nos iban a enviar el correo como la clase grabada. La clase grabada se encuentra en la plataforma de Brightspace.
Perdón, ¿no se escuchó? La clase grabada se encuentra en la plataforma de Brightspace. Ah, ok. ¿Y nos podría mandar como una liga para...? Perdón, ¿con quién estoy platicando? Julio. Ah, gracias, Julio, discúlpeme. Sí, Ah, mire, hace una semana le mandé un correo donde en la plataforma, con las instrucciones, su usuario y su contraseña de Brightspace. sí. Ahí sí puede ingresar y ahí va a encontrar todas las lecturas adicionales que les manda el doctor Carlos, las exposiciones, presentaciones que les pone el doctor Carlos en el transcurso de las sesiones y la sesión pasada grabada en un video. Si tiene algún problema para conectarse a Brightspace, le pido a la manera más atenta, me manda un correíto o si quiere quedamos terminando la clase, doctor, o el día de mañana, le explico cómo ingresar a la plataforma. Perfecto. ¿Y el correo es el de siap? Siap.mx, por favor, es el de una servidora. Yo soy Adriana. Ok. Y ya con eso, ya le voy explicando cómo ingresar a la plataforma de Brightspace y está bien interesante. Muchísima información que el doctor Carlos nos ha proporcionado para ustedes y así sucesivamente. Hay un foro de discusión, ahí es donde van a tener que subir las actividades que les deje el doctor Carlos. Hay un foro de presentación que también les pedimos que lo ocupen y se presenten y un foro de consultas académicas por si tienen alguna duda para el doctor o los instructores que ven. Ok, ya, creo que ya me ven y me escuchan. Sí, disculpen ustedes con el frío, creo que se congeló el internet en la casa de ustedes. Disculpen, ya estamos de regreso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me escuchaban bien? Amigos, no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. Vamos bien entonces. Sí, vamos Sí. bien. Ok, muchas gracias. Retomamos entonces la presentación. Como se me fue, voy a continuar con el desarrollo y ahorita nos aparece nuevamente en la pantalla la situación. Entonces, decía yo la relevancia del oficio de comisión. No sé si esa parte se escuchó. Nada más. Sí, ok. Entonces, hay que recabar, sobre todo porque cuando hay requerimientos a nivel federal, nos van a preguntar de quién fue la responsabilidad de la emisión de la documentación o la información de manera originaria. Entonces, ahí existe responsabilidad solidaria tanto del titular del área como del enlace. De ahí la relevancia. Lulu Martínez me quiere preguntar algo. Adelante, Lulu. Nada más que me parece que no se está proyectando la presentación. Sí, no. Ahorita okay. ya la vamos a retomar. Sí, es Okay, que les gracias. decía, cambiamos de inmediatamente del foro, pero ahorita se los volvemos a colocar. De hecho, la tienen en la plataforma, sí le está llegando las presentaciones, ¿verdad? Y en dado caso que ustedes requieran una versión ejecutiva, que creo que sería muy pertinente para poderla presentar ya en el momento en el que ustedes integren el comité de entrega, también con mucho gusto ustedes me lo pueden pedir y ya lo hacemos más gráfico. ¿Por qué? Porque la información propiamente ejecutiva es para ustedes y ya la presentación en gráficos, que sea más digerible para el personal que va a coadyuvar en la entrega de la información, me lo dicen con todo gusto. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Doctor, bien, buenas ¿verdad? tardes. Una pregunta. Soy Guillermo Escobedo. Oiga, yo quise entrar al material del módulo 2 en la plataforma, pero solamente tengo acceso al módulo 1. No sé si esa parte sí la tienen actualizada para que podamos entrar a toda la información del diplomado o solamente lo están subiendo de manera modular, porque yo no pude accesar a la Sí. información del segundo módulo. Sí, lo estamos haciendo de manera modular. Ahorita lo que tienen arriba son las presentaciones, la sesión 1 y 2 del módulo 1 y las lecturas adicionales que nos mandó el doctor Carlos. Y conforme se vayan abriendo los módulos, así les vamos a ir subiendo la información.
Gracias. De nada. Ok. De todas maneras, mientras aparece en la pantalla, les doy los datos de contacto por si tuviera necesidad de que pudiéramos ampliar alguna información o alguna duda que pudiera generarse al oral o algún apoyo también, con mucho gusto. Mi correo electrónico es abreviatura de doctor Drius. Se las pongo en el chat. No salió la arroba, pero ahí está mi dirección de correo electrónico por cualquier duda que se pudiera generar y que de manera complementaria les pueda ser útil el tener comunicación con su servidor. Está la plataforma institucional y de manera independiente, si hubiera alguna necesidad o alguna consulta, con mucho gusto, no solamente de este tema, sino de algún otro que pudiera tener en la Cámara de Diputados, con mucho gusto, todo lo que tiene que ver con la coordinación, estamos a sus órdenes. Bueno, pues continuamos entonces. Mientras no carga la presentación. Pero bueno, seguimos entonces. Decía yo, una vez que ya tienen su comité de entrega-recepción, lo ideal es también acompañar con nombramientos de los que integran. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque van a tener que acreditar su personalidad jurídica. Entonces, ese nombramiento lo va a hacer el presidente municipal a cada uno de los que integran, aunque sea Ministerio de Ley, que van a integrar la comisión. También es importante refrendarlo a través de un oficio de comisión. Entonces, este es en cascada. A los integrantes de la comisión, el presidente municipal les va a entregar un oficio de comisión. A los responsables que van a fungir como enlaces, cada uno de los directores de las diferentes áreas tendrán que entregarles un oficio de comisión e integrar un expediente de cuál es la conformación jerárquica de esta comisión del proceso de entrega-recepción. Una vez que ya lo tenemos, lo ideal es pasar y avanzar a un cronograma de actividades. Recuerden que la Auditoría Superior del Estado les va a pedir informes parciales del avance en integración de la información. Entonces, sí es importante que se hagan reuniones convocadas por escrito con un orden del día, de manera tal que como producto de esas reuniones de entrega-recepción, lo ideal es que lo hagan por lo menos cada 15 días, de no ser posible cada 20 días, un orden del día con los puntos establecidos de manera muy clara y cuáles son los productos entregables, con fecha de inicio, con fecha de conclusión y cuál es el producto entregable que debe aportar cada uno de los diferentes integrantes de la comisión a través de los enlaces y su expresión documental, tanto de manera gráfica como de manera digital. A partir de eso, esos informes se los va a ir pidiendo tanto la Auditoría Superior del Estado como en su caso los van a incorporar para efectos a nivel federal en los libros blancos. En los libros blancos, en la memoria documental, van a poner cómo se van a ir desarrollando los trabajos de esta comisión, que les va a facilitar muchísimo porque eso no existe en otros estados, cómo se van desarrollando las actividades, tanto desde el punto de vista de recursos humanos, que hay que actualizar todos los expedientes, esto sí, desde fecha de inicio, tener su libro de nombramientos, sobre todo de los funcionarios. No sé si en el caso de Zacatecas tienen asignado un número por el rango que ocupan, como es a nivel federal, que es de rango 35 hacia arriba, son los responsables y los obligados para poder participar en el proceso de entrega-recepción. Desconozco si tienen un catálogo a nivel estatal en Zacatecas, no sé si lo tienen. Es decir, nivel 35 es de director a director general, de ahí hasta subsecretario, secretario. Esos serían los obligados. Si no lo tuvieran, creo que sería una buena herramienta que le pudieran asignar un número a cada uno de los servidores públicos, empezando por jefaturas de departamento. Jefaturas de departamento, direcciones generales, si tienen secretarios, y hasta llegar a presidente municipal. No entran los regidores porque son cargos de elección popular. Entonces, lo ideal es que se tenga este catálogo de puestos, y ese catálogo de puestos tiene que estar amarrado con lo que sería
su tabulador de salarios. Si no tuvieran su tabulador de salarios, cuando hablamos de conciliar, es esto importante. Debe aparecer su estructura jerárquica desde jefatura de departamento hacia arriba y el rango en su tabulador de salarios, porque ahí sí es muy común que la autoridad federal, sobre todo cuando vienen de fondos federales y están contratando personal, están pagando nómina con esos recursos, no empata lo que están gastando con el tabulador que le asignan a una persona. Y algo importante, sí, en la ley general del sistema anticorrupción se está persiguiendo que no existan familiares directos de los servidores públicos, que eso pasa en casi todos los ayuntamientos. De repente está el sobrino, de repente está el primo, y aunque lo tiene en un área diferente, pues es un servidor público que depende directamente de alguien de primer nivel y que obviamente puede incurrir en acciones como lo había señalado la ocasión pasada, que pudiera ser el prevaricato. Entonces, esas dos cuestiones. En el aspecto financiero, el tema de sus estados de origen y aplicación de recursos, que debe estar los asientos debidamente actualizados en lo que es el sistema contable gubernamental, que obviamente depende de tesorería, y en la cuestión de la ejecución de obra, su plan anual de obra es importante que lo aprueben ahora que viene el mes de enero, para que lo puedan empatar, aunque su ley local no lo exige. A nivel federal, para poder ejercer recursos, deben existir dos cuestiones importantes. La primera es su aprobación de priorización de obra, con un calendario de obra, y tres, la georreferenciación publicada en su página de internet, que no la he vuelto a encontrar. Si pudieran, para que pudiera yo hacerles algunos comentarios, si me pueden compartir, si tienen ahí el link de la página de internet del ayuntamiento, y poder acompañarles y decirles cuáles son los requerimientos tanto a nivel estatal como a nivel federal para efectos de transparencia y solventación de cuentas y de información pública. Con gusto lo podemos hacer. Ya lo vamos a ver ahorita, que uno de los requisitos que les van a pedir es el manejo de los informes a través de Infomex y cómo los han ido solventando. Entonces, si no están manejando Infomex y no lo están informando en su página de internet, pues es momento, antes de que se termine el año, para poder irlo solventando. Entonces, ya tenemos recursos humanos, recursos financieros, y bueno, ahorita nada más estaríamos en el tema de la integración de los expedientes de las dos partes fundamentales, que son las más gruesas para poder solventar el tema de los recursos públicos, que sería en primer lugar la cuestión de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y la otra sería la ejecución de obra. Todavía no tenemos la presentación, hoy la tecnología no está de nuestro lado. Déjenme ver si yo la puedo descargar, porque me van asistiendo. Déjenme un segundito, por favor. Dios santo. A ver, nada más. Bien, no sé si tengan inconveniente en que pueda yo continuar, aunque no lo tuviéramos a vista. De todas maneras, no sé por qué no lo puedo enlazar. Ok. Bien, pues voy a continuar entonces sin la presentación, porque no la puedo compartir. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos. Muchas gracias. Bien, pues continuamos. Les ofrezco una disculpa. Ya les pedía que si van a venir a Puebla, ya les debo una comida a todos.
y un recorrido por el centro histórico para resarcir este daño. Me apena mucho no poderles compartir la presentación. Pues entonces, permítame, voy a desactivar la cámara para poder conectarla. Vamos a ver tus documentos donde lo guardas. Ya va, ya va. Ahora sí ya se ve la presentación. Sí, sí se ¿No? ve. ¿Sí? Sí se ve. Sí, Ok, sí. Entrega-recepción individual. perfecto. Pues ya con eso vamos avanzando, aunque yo no los vea. Ok. Ok, bueno. Entonces, continuamos. Decía yo, ya tenemos entonces la cuestión de los enlaces. Ahora, hay una responsabilidad por parte del órgano de control interno, que es la de homologar los criterios de entrega-recepción con la legislación desde el punto de vista federal. Lo que yo les venía comentando, hay dos cosas que me preocupan mucho, que son innovadoras en esta legislación de entrega-recepción a nivel federal. Primero es la georreferenciación y la publicación de todas las obras y todas las adquisiciones, que lo tienen que hacer necesariamente en su página de internet. Entonces, parte de la homologación a nivel federal que deben de darle cumplimiento sería esta situación, y le corresponde la responsabilidad de manera directa a quien funge como contralor o el órgano de control interno. Respecto al acto protocolario, su legislación pues es muy clara respecto a que no se puede suspender, que sí se puede modificar el lugar en donde van a llevar a cabo este acto protocolario de entrega-recepción, pero que no se puede suspender. La designación de sede de acto protocolario, esto es también importante. Miren, a nivel nacional, conozco por lo menos 3 casos donde la toma de protesta de la autoridad entrante, y espero que no sea el caso de su ayuntamiento, la hacen en un lugar que no habilitaron de manera previa, y por lo tanto vienen las observaciones incluso de las cuentas públicas del primer año del ejercicio. Entonces, yo confío en esta auditoría legal que van a llevar a cabo, que verifiquen si en el lugar, en la sede donde se tomó o rindieron protesta, tanto regidores como el presidente municipal, previamente lo habilitaron como sede del ayuntamiento, porque todos los ayuntamientos tienen una sede para el desarrollo de sus actividades. Entonces, si no lo hubieran hecho, es tiempo de hacer una reversión del tiempo y tener un acta donde se establece el lugar, el local, el auditorio, la plaza pública donde habían hecho la toma de protesta, como sede para el desarrollo de las sesiones de cabildo. No es un tema menor, porque es un tema de legalidad del ejercicio público, tanto de los regidores como del presidente municipal como del síndico. Entonces hay que checar ese tema, por favor. Les repito, por experiencia, tengo por lo menos 4 o 5 casos donde se les han fincado responsabilidades a los servidores públicos por no haber habilitado la sede donde rindieron protesta. Entonces hay que checarlo. No nos cuesta nada, y en dado caso de que hubiera alguna pequeña inconsistencia, pues subsanarla. Los supuestos de suspensión ya también los tiene contemplado. Yo sé que ustedes harán todo lo posible y hasta lo imposible para no suspender este acto protocolario y poder desahogar esta diligencia de entrega-recepción
y desarrollo de las actas que ya hicimos mención de manera anterior. Bien, ¿a quién le corresponde hacer la supervisión del proceso de entrega-recepción? Bueno, en primer lugar, a la Auditoría Superior del Estado, quien va a designar acá en cada uno de los diferentes municipios a un enlace que le dará seguimiento. A este enlace será al que ustedes les estarán entregando también los informes parciales a los que hacía mención con antelación. Entonces, sí hay que darle la formalidad que requiere, hay que tener un lugar para reunirnos, para verificar cómo se le está dando cumplimiento a las tareas que va a establecer el coordinador técnico y cuáles son los documentos que se van a ir generando. El segundo responsable sería el órgano interno de control, que no es otro más que el Contralor Municipal, y la revisión de entrega-recepción institucional será de manera preponderante por parte de la Auditoría Superior del Estado, aunque puede participar también la Auditoría Superior de la Federación. Obviamente, al ser la Auditoría Superior del Estado, un órgano que depende del Poder Legislativo, se puede dar vista. No pueden intervenir directamente los diputados, porque esto sería una violación a la autonomía de los municipios, pero sí a través del órgano técnico, que es la Auditoría Superior del Estado, se pueden hacer recomendaciones de revisión derivadas, como se hace a nivel federal, de alguna denuncia ciudadana o de alguna denuncia que pudiera presentar documentación específica sobre actos irregulares o actos presuntamente de corrupción en algún ayuntamiento. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Quién va a evaluar el buen funcionamiento de los servidores públicos que integran tanto el comité de entrega-recepción como de los servidores públicos en su desempeño durante todo el periodo constitucional? Es exactamente el órgano de control interno, la Contraloría. Aquí sí es importante que tengan su carpeta de cómo fueron evaluados en cuanto a su desempeño y en cuanto a los resultados todos los servidores públicos durante todo el proceso constitucional, con instrumentos de evaluación medibles, comprobables y que sean sobre todo estandarizados para evitar la discrecionalidad. Entonces, sé que los tienen, hay que tenerlos de manera actualizada porque eso se los van a pedir tanto a nivel estatal como a nivel federal. La suplencia en cuanto a las funciones del órgano de control interno, si no existiera, tiene la facultad, de acuerdo a la legislación local, el presidente municipal de designar a alguien que haga estas funciones. Obviamente que por la envergadura de su ayuntamiento, estoy seguro de que existe, pero sí se le puede nombrar a alguien que coadyuve para el proceso de entrega-recepción y que no necesariamente sea parte de la comisión. Hay esa facultad por parte del presidente municipal, y de no existir en los municipios pequeños, en el caso de Zacatecas, lo hará a través de su Secretaría o Dirección de Gobierno Municipal. Bueno, ya había comentado este tema, que hay que hacer un oficio de comisión, que es fundamental. Esos oficios de comisión, por favor, no los omitan, porque son a través de los cuales van a delegar las facultades y las obligaciones en las cuales deben participar los servidores públicos municipales, tanto para la entrega de información como para participar en todo el proceso, desde el inicio, la conformación de los legajos, en el acto protocolario, en la solventación de los 30 días que van a tener las autoridades entrantes de la información que está requiriendo. Este último paso es importante. Pasa en todo el país, que los servidores públicos municipales regularmente están terminando una administración y al inicio de la siguiente ya tienen empleo en otra administración pública municipal, y entonces lo primero que hacen es que pues no tienen tiempo o no tienen la disponibilidad para poder solventar las observaciones. En el caso de ustedes son 30 días, en el caso de la mayor parte de los estados son 90 días, que son 3 meses, en donde el servidor público saliente tendrá que estar respondiendo a las interrogantes o cuestionamientos que presenten las autoridades entrantes. Entonces, sí es importante. Incluso me atrevería a sugerir que se hiciera un compromiso por escrito, sobre todo en el tema de la secrecía. Muchos, yo espero que no sea su ayuntamiento, bueno, estoy casi seguro que no va a ocurrir en Guadalupe, pero muchos hacen uso de la información que tuvieron a su disposición como servidores públicos para asegurar la continuidad en una administración pública. Entonces, en esos casos, sí es recomendable que si van a manejar un finiquito por parte de la Dirección de Recursos Humanos o la Secretaría de Administración, quien lleve el control de los servidores públicos municipales, se haga la suscripción
una cláusula de secrecía de manera tal que no puedan utilizar la información que tuvieron a su disposición, ya sea para perjudicar a la administración saliente o bien para obtener un beneficio adicional. Entonces, sí es muy recomendable esta cláusula de secrecía, este convenio de secrecía, si ustedes lo quieren manejar, de manera tal que resguarden la información y se pudieran fincar responsabilidades en caso de que se hiciera uso irresponsable, sobre todo de las cuestiones de carácter financiero o en la ejecución de obra o en adquisición de bienes, que es en donde más se encuentran infidelidades de servidores públicos, porque se van resentidos o porque no están de acuerdo del trato que se le está dando en el momento en el que salieron. Bien, vamos con las facultades de la autoridad supervisora. La primera es que tendrá en todo momento la Auditoría Superior del Estado la posibilidad de supervisar cómo se está llevando a cabo este proceso, y la primera supervisión va a ser el oficio que ustedes van a enviar para decir cómo está integrado. El segundo es tener conocimiento de el nombramiento y la trayectoria de cada uno de los servidores públicos. Por eso hablaba de que deben contar ustedes con un libro de nombramientos de los servidores públicos de primer nivel. El segundo es que el procedimiento se lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto con esta nueva ley de entrega-recepción aprobada en el 2018, en el caso de Zacatecas, y entonces estarán observando. La tercera es entregar los informes que les van a ir requiriendo, pero hay algo importante. Ustedes podrán solicitar a la Auditoría Superior del Estado, en caso de ser necesario, la capacitación, asesoría y auxilio por parte de esta dependencia para que se puedan desarrollar de manera muy pertinente y muy específica las actividades que se les han encomendado. Pueden proponer ante el Comité de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción la expedición de manuales. Puede ser que lo haga la Auditoría Superior del Estado o puede ser el propio ayuntamiento a través del órgano de control interno que expida un manual para el proceso de entrega-recepción. Propiamente en esta presentación van a encontrar toda la información para poder hacer ese tríptico, ese manual de operaciones para quienes van a participar como enlaces, para quienes van a participar como representantes de la comisión. Sí es importante que lo hagan porque en las autoridades federales una de las cuestiones que tenemos que comprobar es que existe un manual de operaciones de todos los procesos y procedimientos en los ayuntamientos. Entonces, sí es relevante. ¿A quién le corresponde? ¿Quién es el responsable? Pues, nuevamente, el titular del órgano de control interno, que se va a llenar más de trabajo porque es la parte en donde tiene el pico de mayor carga de trabajo para preparar el proceso de entrega-recepción. Decía, bueno, pues se tienen que promover la emisión de un informe de criterios, estrategias, normas, para que puedan, lo que se denomina a niveles federales se llaman pobalines, que son los procedimientos que deben de seguirse en cada uno de las diferentes acciones de gobierno. Bueno, pues eso también lo tiene que hacer el órgano interno de gobierno. Repito, la denominación son pobalines. Bien, se debe de tener un sistema para poder solventar la información desde el punto de vista electrónico, que va a ir acompañando a la integración del expediente. También la situación es que esta coordinación debe fungir como un órgano de consulta para todos los enlaces. Esto es fundamental y parte del cumplir con esta obligación es el tener los manuales o trípticos informativos o infografías que puedan permitirle conocer a todos los servidores públicos del ayuntamiento los tiempos, las situaciones que deben ir cumpliendo para darle seguimiento al proceso de entrega-recepción. Ahora se me atoró. ¿La vas a compartir? La comparto. Sí. A ver, la compartimos en la otra. Sí. Ok. Ok, aquí ya estoy en expedición. Sí se ve, ¿verdad? Expedición de manuales técnicos y los formatos. Algo que deben ir aprobando, una de las primeras tareas que tienen como parte del comité de entrega-recepción, es la de aprobar
cuáles son los formatos que ustedes van a utilizar para la entrega de cada uno de los diferentes entregables, valga la redundancia, que les va exigiendo la ley. Entonces, hay que hacer formatos para recursos humanos, hay que hacer formatos para recursos materiales, hay que hacer formatos para recursos financieros, de manera tal que todos manejen la información en estos formatos estandarizados y de preferencia, comentaba la sesión pasada, que tengan un sistema informativo interno en el ayuntamiento a través del cual puedan ir trasladando esa información y la puedan ir validando y la puedan ir compartiendo como equipos de trabajo. ¿Quién es el que tiene la obligación de hacer las observaciones y de entregar todos los expedientes? Obviamente la autoridad saliente. ¿Qué documentos deben actualizar también como parte de su logística de inicio de este comité de entrega-recepción? Todos sus planes y documentos públicos. Esto es fundamental. Por ahí seguramente deben actualizar su plan de desarrollo urbano, deben de actualizar todas las estrategias que están siguiendo para la aplicación de los recursos para el siguiente año, de manera tal que hagan versiones. Esta es una recomendación también, sobre todo para las autoridades a nivel federal, hagan versiones, la versión 2019, versión 2020, versión 2021 de los documentos, para que se vea que siguen vigentes y que estos documentos deben ser respetados y observados por todos los servidores públicos y en su caso que sea oponible a terceros, también para que se demuestre que tienen su vigencia. Entonces, esa recomendación no es un tema menor. Cada uno de los documentos debe tener su versión anualizada y de preferencia pasarlo por cabildo también para que tenga mayor fortaleza jurídica y sea oponible a terceros. Entonces, la actualización de planes y documentos. ¿Qué no se debe hacer? Y también en esa cláusula de confidencialidad, valdría la pena incluir a todos los que van a participar en el proceso de entrega-recepción, que no existe la posibilidad de que se excluya de la responsabilidad una vez que ya entregaron. Entonces, hay que señalar ahí en un texto de carácter legal que la responsabilidad no se exime al momento de la firma de entrega-recepción individual, ni tampoco se exime a partir de la firma del acta de entrega-recepción institucional, sino que persiste hasta por un periodo de 7 años, como lo establece la legislación a nivel federal. ¿Qué obligación van a tener el coordinador técnico? Pues atender de manera diligente todas las observaciones. Como no es un pliego de manera formal, todas las observaciones que pudiera tener la comisión por parte de la autoridad entrante las debe de hacer por escrito. Y de la misma manera se deben solventar las mismas desde el punto de vista en el periodo de los 30 días, también de manera escrita. Vuelvo a repetir, a pregunta A, respuesta A, porque es común que queremos ser más explícitos para demostrar que se está dando cumplimiento. Algo importante, la autoridad entrante no es una autoridad fiscalizadora, porque de repente queremos darle mucha información, queremos demostrarle que sí hicimos las cosas bien y no es nuestra obligación. La autoridad entrante solamente debe tener puntos de referencia para poder hacer observaciones que estén fundadas y motivadas, y se las hace ver al órgano fiscalizador. Ellos, como el presidente entrante y los regidores entrantes, no son fiscalizadores. Entonces, las observaciones que presenten se pueden contestar solamente de manera afirmando o negando, pero no estamos obligados a ser explícitos en nuestras respuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se contestan las observaciones que pudieran hacer las autoridades entrantes. Repito, solamente vamos a ser explícitos cuando los entes fiscalizadores, ya sea estatal o federal, nos estén pidiendo información. Las autoridades entrantes no requieren de que sea uno minucioso en la contestación. Quienes participan el procedimiento de verificación y elección fiscal del contenido del expediente, eso le corresponde a la autoridad entrante. Sí puede hacer una verificación física de los documentos y en caso de encontrar fundado poder hacer una observación, lo tendrá que hacer. Bueno, obviamente lo que decía, la carga de la prueba será para las autoridades entrantes.
La legislación establece que existen sanciones para los servidores públicos salientes en caso de no entregar la información, y hay que tener mucho cuidado porque son sanciones desde el punto de vista económico, pero también pueden llegar hasta la inhabilitación en caso de la reincidencia. Entonces, son de 50 a 100 veces el valor de la UMA para quien se le requiera la información y no la entregue o comente, como pasa en muchas ocasiones, que es lo que se trata de evitar, que no existe la documentación o que se extravió o que no se puede referenciar porque no me están proporcionando el número de expediente o el número de oficio. Entonces, sí es importante que una vez que fundan y motivan los servidores públicos entrantes la petición de alguna información, nos las refieran a qué legajo se refiere, a qué anexo se refiere, a qué expediente se refiere y particularmente cuál sería la observación. Entonces, con base en eso, el coordinador técnico será el único que pueda dar contestación, bueno, salvo que el presidente municipal determine otra situación, que pueda darle contestación. Por si todos empiezan a contestar de manera individual, se pierde el hilo conductor que nos permite tener el control del manejo de la información. Sí es importante que antes de que entreguemos una información a las autoridades entrantes en el proceso de entrega-recepción, se valide esta información de manera interna. Para eso es que se va a trabajar con los enlaces y para eso es que el coordinador técnico debe estar muy pendiente del manejo de la información. Si se pudiera contar con alguien que trabaje en comunicación social, porque esta información a veces se llega a filtrar en los medios, sería muy conveniente, porque a veces cuando utilizamos ciertos términos o ciertas cantidades se descontextualizan, es cuando vienen los problemas, sobre todo de orden político, en los procesos de entrega-recepción. Entonces es importante que solamente el coordinador técnico o quien determine el presidente municipal sea quien dé información tanto a la administración entrante como en su caso a los medios de comunicación social. Si se pueden evitar los medios sería muchísimo mejor porque contaminan mucho los procesos de entrega-recepción. ¿Cuáles van a ser las atribuciones más importantes? Bueno, la primera, la fundamental, es la entrega del expediente. Una vez que tengan ya el expediente al 100%, van a poder estar más tranquilos todos los servidores públicos municipales. Segundo es observar, como ya lo decía, deben tener un calendario de cuáles son las metas y plazos relativos a los procesos, a las 4 etapas del proceso de entrega-recepción, para que las conozcan todos los que van a participar en ella y se les esté dando puntual cumplimiento. Esto es relevante. Si ustedes establecen plazos y no se tiene documentalmente comprobado que se les ha dado cumplimiento, entonces va a haber una sanción que puede ser económica o solamente un apercibimiento por escrito, pero más vale la pena no incurrir en esas omisiones. Decía, tienen que informar a quién. Bueno, primero tienen que informarle al presidente municipal de cuáles son los avances. Sí es importante que de manera periódica quienes se integran, sobre todo el coordinador técnico, esté informando por escrito de cuáles son los avances del proceso de entrega-recepción al presidente municipal y al ente que les vaya a acreditar la Auditoría Superior del Estado. Entonces, esos informes tienen que ser periódicos, deben de ser muy concisos de manera tal que digan, a ver, en la parte del aspecto financiero ya hemos recabado lo que corresponde a los 2 primeros años y a los 6 primeros meses del tercer año de la administración y llevamos un avance en este otro documento, tal como se acredita con copias simples de esto. En la cuestión de los recursos humanos, tenemos 230 expedientes, de estos son de bases, son de honorarios, esos fueron contratados con el fondo fulano, etcétera, y se encuentran actualizados hasta el año 2021. Entonces, sí es importante que en esos informes se vayan precisando cada uno de los diferentes anexos y el grado de porcentaje, que eso es más claro. No lo pongan en unidades de medición, sino en porcentajes, que es un poquito subjetivo, pero que les da un margen de maniobra que es mejor tanto para las autoridades fiscalizadoras como para la autoridad que entra, ¿no? Entonces, un 60%, un 30% es más comprobable que decir, llevamos 5 expedientes o 230 expedientes
de avance de un total de 1000 expedientes o de 200 expedientes. Entonces sí sugiero que lo manejen con porcentajes para que tengan un margen de maniobra y obviamente que de manera muy cercana al proceso de entrega del expediente final, pues ya se manejen cantidades del 100%, de manera tal que no estemos nosotros reconociendo que no estamos cumpliendo con las obligaciones. Revisar el llenado de los formatos que integran el expediente. Hablaba de que tenemos que trabajar con los expedientes y con los formatos que van a autorizar dos instancias. La primera es la Auditoría Superior del Estado, la otra es la Auditoría Superior de la Federación, y en este caso quien tiene que hacer la validación y asignarles un número clave de esos formatos es el órgano de control interno municipal. Entonces, ahí debe estar muy pendiente ya, estoy seguro casi que la Auditoría Superior del Estado al inicio del año les estará haciendo llegar los expedientes, perdón, los formatos, y la Contraloría o el órgano de control interno tendrá que ir dándoles un número a cada uno de los formatos, de manera tal que cuando les requieran la información, es decir, el formato número 3, y se refiere a recursos humanos, el formato número 5, estoy siendo casuístico, no necesariamente va a ser así. El formato número 7 será de recursos financieros, el formato número 8 será de inventarios, y así de manera consecutiva. Pero sí es importante irle dando coherencia en cuanto a la conformación de los expedientes y tener conocimiento. Incluso puede proponer el ayuntamiento a la Auditoría Superior, si es que ya están trabajando en los formatos, puede proponer que se les respeten esos formatos para llevar a cabo su proceso de entrega-recepción. Ya decía, van a autorizar quién va a ser el que funja como responsable de la coordinación técnica, que hay que felicitarlo y aplaudirle quien vaya a ser su coordinador técnico, y si está presente, pues me pongo incondicionalmente a sus órdenes para empezar, si quieren hacer una agenda o hacer un calendario de actividades preponderantes, con gusto lo podemos ir haciendo de manera cronológica. Bueno, obviamente las demás que confiera la ley, vamos a empezar ya con las atribuciones del proceso del coordinador técnico de esta comisión. Si nos vamos más porque si no ya con el tiempo que perdimos, bien, vamos a ver. La primera, ¿cuál va a ser la metodología que van a utilizar? Esto es importante, vuelvo y me remito a la primera diapositiva cuando hablamos del know-how. El know-how tiene que ver qué metodología es la que van a utilizar, primero, para recabar la información, segundo, para validar la información, y tercero, para presentar la información. Entonces, el coordinador técnico debe de sentarse con el presidente municipal y con todos los integrantes de la comisión para determinar qué metodología van a utilizar para recabar, para validar y para entregar esta información a la administración entrante y a las entidades fiscalizadoras. Sí les pido que lo hagan, primero porque no todos tenemos la misma forma ni la misma metodología de trabajo. Entonces es importante que se establezca una línea de autoridad por parte del coordinador técnico para ver cómo se va a recabar la información. Si toda se va a recabar a través de correo electrónico, si toda se va a recabar a través de documentos que van a ser escaneados, si toda va a ser recabada a través de documentos físicos en reuniones de trabajo. Entonces ustedes tendrán que definir cuál es la metodología. La segunda es cómo se van a validar. Si van a validarlo a través de una declaración bajo protesta de decir verdad. Esto es importante porque cuando un funcionario entrega la información, tiene que estar seguro de que la información está siendo validada. No va a quedar en la responsabilidad del coordinador técnico, sino que el coordinador técnico tiene que decir, a ver, le corresponde a cada uno de los servidores públicos el validar su información. Entonces, cuando me la entregues, deberás de poner una leyenda que diga, bajo protesta de decir verdad, reconozco que la información que estoy entregando para los efectos del proceso de entrega-recepción concuerda con los archivos que obran en la Secretaría de Administración o que obran en la Dirección de Recursos Humanos. Entonces es importante esta declaración bajo protesta de decir verdad, de manera tal que la gente que esté entregando la información también se pueda responsabilizar de la validez de la misma, porque ocurre, estoy seguro que en su ayuntamiento no va a pasar porque son muy profesionales, pero ocurre que de repente la gente o no trae buena relación o no trae la información actualizada y manda información equivocada, y eso es lo que va a generar las observaciones. Entonces, si salvan la información que entregan de manera parcial
con esta declaración bajo protesta, van a obligar a que los servidores públicos que les estén nutriendo de la información para la integración del expediente final, sí observen y tengan responsabilidad solidaria sobre la información que están generando para la entrega de la información final. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hago. Mantener actualizados los planes, programas, eso ya lo habíamos comentado, comprobar y aclarar en su caso de manera precisa la información para la integración del expediente, que también ya lo mencionamos. Vamos a adelantar un poquito más. Integración del expediente. Aquí sí ya empezamos con lo más relevante para el tema de cómo vamos a entregar. ¿Qué documentos son los que vamos a acompañar para poder integrar el expediente? Y vamos a ir poco a poco desde el punto de vista de los recursos humanos, los asuntos en trámite. Muy bien. El primero es el marco jurídico de actuación. Entonces, aquí el primer anexo que tiene su expediente final será recabar de manera documental cuál es el marco jurídico de actuación del ayuntamiento. Es decir, obviamente que las leyes que ya han sido publicadas en el periódico oficial y en el diario oficial no es necesario acreditarlas, sin embargo, sí es necesario recopilarlas porque son el marco de referencia para la operación tanto de los planes como de los programas del municipio. Y entonces empezaríamos con la Constitución a nivel federal, la Constitución local, todas las leyes que recopilamos y los reglamentos que pudieran haber emitido. Algo importante, si alguna de las entidades emitió alguna circular que tiene impacto sobre el ejercicio de los recursos públicos, también se deberá de incorporar en este primer anexo que se denomina marco jurídico de actuación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el órgano de control interno pudo haber señalado en una circular el manejo de los vehículos oficiales, que se establezca un horario de utilización, la rotulación de los mismos, los días y horarios para ser utilizados, etcétera, etcétera. Bueno, esa circular debe formar parte de este primer anexo. Si se establece un horario de labores y se refrenda sobre todo en este proceso electoral que ya inició para que los servidores públicos puedan ejercer de manera libre, en sus tiempos libres, actos proselitistas, también esa circular formará parte de este primer anexo. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la aplicación o vigilancia del manejo de recursos humanos, de recursos financieros y de recursos, bienes y servicios que pertenezcan al ayuntamiento deben estar establecidos en un documento y deben formar parte de este primer anexo. Algo relevante, comentaba en la primera sesión, en ocasiones tenemos servidores públicos con mucho entusiasmo y con muchas simpatías de carácter político y de repente en su escritorio y de repente en el inmobiliario municipal pues se tratan de manifestar su simpatía por algún partido o por algún candidato. Entonces hay que emitir una circular, una serie de lineamientos para evitar las faltas administrativas y los juicios especiales sancionadores por parte de las autoridades electorales. Ese documento forma parte de lo que se denomina marco jurídico de actuación. Entonces, aquí no sé si alguien tenga duda o queda suficientemente claro cuál sería el primer anexo. Ahorita lo vamos a ver con más presión porque nos van pidiendo una serie de documentos, pero de manera inicial serían esos anexos. El segundo anexo sería los instrumentos de planeación. ¿Cómo hacen la planeación en el caso de su ayuntamiento? ¿Qué instrumentos están utilizando? ¿Cómo han validado la planeación? Obviamente, el documento rector de la planeación a nivel municipal siempre va a ser su plan municipal de desarrollo, alineado con el plan estatal de desarrollo y alineado con el plan nacional de desarrollo. El tercer instrumento que deben acompañar a su acta final es la información contable financiera. Y aquí, bueno, pues todavía, bueno, me regreso un poco al primer apartado. Obviamente, el dueño del proceso, pues sería el síndico municipal. La recomendación es que el primer apartado, el primer capítulo que tiene que ver con la legislación y al ser naturalmente el representante legal del ayuntamiento, pues será el síndico municipal. La sugerencia respetuosa que el dueño del proceso que tendrá a su cargo la recopilación de esta información sería la sindicatura municipal.
En cuanto al instrumento de planeación, no sé si cuentan con un instituto municipal de planeación. Si tuvieran un instituto municipal de planeación, sería el responsable de llevar a cabo, como dueño del proceso, la recopilación de toda la información que se refiera al anexo número 2. El anexo número 3, el dueño del proceso, por naturaleza propia, tendría que ser la tesorería municipal y tiene que ver con toda la información que se carga en el sistema contable gubernamental. En el punto número 4, también le correspondería, si es que tienen un área de programación y presupuesto, pues le correspondería. De no ser así, pues le estaríamos cargando la mano al tema de tesorería, porque le correspondería el anexo número 3 y el anexo número 4 sobre la información presupuestaria, de dónde están proveniendo los recursos, cómo se están gestionando, etcétera, etcétera. El número 5, la información programática, es todos los programas. Ahí le toca al órgano de control interno. El órgano de control interno debe tener la memoria documental de cuáles son los programas, cómo se están cumpliendo. Les hablaba yo de la noticia administrativa, de ahí la importancia de que pudieran tener ese instrumento, porque en la información programática, si cada una de las unidades les rinde a ustedes un informe mensual del grado de avance, de sus metas, de sus objetivos, están cumpliendo esta información programática. Entonces, si no tuvieran su noticia administrativa, es una recomendación también muy respetuosa de la que la pudieran establecer a partir de la primera sesión de cabildo el próximo año, y que todas las unidades administrativas empiecen a informar qué situación guarda el cumplimiento de sus planes y programas operativos, los famosos POAs. Después tenemos recursos humanos y estructura orgánica, que sería el punto número 6, que regularmente lo lleva una dirección de administración o una secretaría de administración, y ahí, bueno, pues obviamente estará incluido el tema de los recursos humanos, las condiciones generales de trabajo, si es que las tuvieran algún sindicato que es con el que hacen la negociación de las mismas, si no las tuvieran, los contratos a través de los cuales existe la prestación de servicios. La estructura orgánica aquí juega un papel fundamental, repito, su aprobación en su primera sesión ordinaria de cabildo, de cómo quedó su estructura orgánica y si se han dado modificaciones a su denominación, si se han dado modificaciones a su imagen institucional. Les hacía el señalamiento de que no sé si es de esta administración, de alguna administración anterior de Guadalupe, que la tesorería municipal tiene una imagen diferente a la del ayuntamiento. Bueno, si fuera así, es en este apartado en donde se tiene que documentar el por qué maneja una imagen institucional diferente a la del ayuntamiento. Si está manejando recursos humanos, cómo se deben denominar cada una de las diferentes dependencias, porque a veces ocurre, por ejemplo, con la Secretaría del Ayuntamiento. Hay quienes le llaman secretario general o secretario del ayuntamiento. Entonces hay que utilizar la denominación que establece la ley local para ese puesto. Entonces sí es importante, porque si se maneja de manera indistinta alguna denominación para los cargos que tienen dentro de la administración, se pueden incurrir en algunas observaciones, porque pareciera que hay irregularidad en la aplicación de los recursos públicos. Vamos con la cuestión de los recursos financieros, que sería un anexo más. Obviamente, quien tiene a su cargo el seguimiento de los recursos financieros, que pareciera ser que por naturaleza le corresponde nuevamente a la tesorería municipal. Después tenemos los recursos materiales. Aquí en la cuestión de los recursos materiales hay que incorporar todo lo que tiene que ver con su comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. ¿Por qué? Porque los recursos materiales se fueron adquiriendo con recursos públicos a través del procedimiento de licitación o de adjudicación directa, y hay que documentarlo. También se debe contar en la cuestión de los recursos materiales un inventario actualizado. Ocurre que en muchas ocasiones el inventario no lo actualizan, o bien no incluyen un apartado que se refiere al estado de uso y conservación. O en su caso no hay actas de desafectación de los bienes. ¿Qué quiero decir? Cuando un bien municipal tiene valor cero, se tiene que pasar al cabildo para que no se incurran en responsabilidades. Se hace un inventario, se describen los bienes, se pone estado de uso y conservación en calidad de no ser utilizado,
por lo tanto se determina su desafectación y su desincorporación de los bienes municipales. Por favor, háganlo porque es muy común que en los ayuntamientos de repente dicen, pues ya no sirve, y lo dan de baja, pero no hay un documento de cabildo que acredite el por qué se está dando de baja ese bien mueble del inventario del ayuntamiento. Entonces, por favor, si van a dar de baja recursos, ciertos y determinados bienes, hay que identificarlos, describirlos, definir su estado de uso y conservación, pasarlos a cabildo y decretar dos cuestiones: su desincorporación del patrimonio municipal y su desafectación. Es decir, ya no va a tener ningún valor y por lo tanto no puedo ser señalado como responsable de daño patrimonial. Eso debe quedar constancia en un acta de cabildo. Después tenemos obra pública y acciones. Aquí dos documentos son los más importantes. El primero es su programa de priorización de obra anual de todos los años que haya durado la administración pública municipal, su grado de cumplimiento, su georreferenciación y su publicación en medios electrónicos, en su página electrónica de internet del ayuntamiento, y el número de beneficiados. Bueno, ya veremos más adelante en la siguiente sesión cómo vamos a tener que integrar los expedientes tanto a nivel local como a nivel federal. Y tenemos el anexo número 10, que sería la relación de asuntos en trámite. Cuando tenemos una cuestión que tiene afectación presupuestal, se utiliza un término técnico que se denomina ADEFAR, que dejamos cuentas pendientes por pagar, etcétera. Hay que ponerlos aquí. Los trámites litigiosos que pudiera tener algún impacto económico o de carácter legal para el ayuntamiento, hay que incluirlos en el apartado número 10 del expediente final. El número 11, información sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Cuando les hablaba de Infomex, es que su unidad de transparencia es el dueño de este proceso, del proceso y de lo que se refiere el capítulo 11, es cómo le dieron obligación, primero, a transparentar sus recursos, con el cumplimiento a transparentar sus procedimientos de concursos públicos, de licitaciones públicas o de adjudicación directa, cómo transparentaron sus reglamentos que fueron aprobando, cómo transparentaron sus actas de cabildo, por lo menos que estén en la consulta de la ciudadanía, los acuerdos más relevantes. Entonces, esta parte le corresponde a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Después tenemos el apartado número 12, que se refiere a los libros. Se manejan diferentes libros: el libro de acuerdos de cabildo, el libro de registro de marcas, el libro de bienes patrimoniales, el libro de bienes mostrencos, en algunos municipios donde se dedican a la ganadería, el libro de fierros, etcétera. Entonces, todos los libros que maneje el ayuntamiento deben formar parte de este apartado 12, incluyendo ahí el libro de nombramientos de servidores públicos. Las bibliografías, sucede que en muchas ocasiones los ayuntamientos, para poder dar difusión a ciertos tópicos a través de convenios con Conaculta, etcétera, hacen ediciones especiales de libros. Bueno, en este caso se tendrá que presentar un testigo, se llaman así los documentos finales, un testigo en el caso de que hubiera participado el ayuntamiento en la publicación o en la coedición de alguna bibliografía o en la recopilación, sobre todo ustedes que tienen un archivo histórico municipal. Bueno, pues en el archivo histórico municipal hay fondos a nivel internacional para hacer publicaciones de los documentos más relevantes. Bueno, si fuera el caso, pues hay que acompañar el testigo para que pueda formar parte de este capítulo 12. Los expedientes, recordemos que le corresponde a cada unidad administrativa en el proceso de cierre de administración declarar cuáles son los expedientes que va a mandar a archivo de concentración y cuáles son los expedientes que va a considerar como archivo de consulta. Entonces, si yo sé que tienen lineamientos de archivo de acuerdo a los criterios federales, entonces hay que emitir un documento para que en su caso los documentos que ya no son de consulta o que ya son de asuntos concluidos se vayan al archivo de concentración y no formen parte del proceso de entrega-recepción, sino solamente aquellos expedientes que se encuentran vigentes
o que sirven para respaldar alguna acción de gobierno hasta por un periodo de 7 años. Entonces vale la pena que se emitan esos lineamientos para poder dar cumplimiento al capítulo 12 o al anexo número 12 de la entrega, perdón, del expediente final del proceso de entrega-recepción. Los archivos que pueden tener digitales, multimedia, si ustedes tienen documentos que no pueden ser consultados de manera física, bueno, pues lo que refería yo en cuanto al archivo histórico municipal, bueno, pues se pueden consultar de manera digital o a través de multimedia en la página, si es que así lo disponen, o a través de consultas ópticas, sobre todo para investigadores de carácter nacional o internacional. Por último, tenemos las actuaciones protocolarias, que sería el anexo número 13. ¿A qué se refiere las actuaciones protocolarias? Bueno, la cuestión de los informes, si tuvieran ustedes en el municipio la entrega de algún documento a sus visitantes distinguidos, si tuvieran la entrega de algún premio, de alguna presea, pues eso es importante porque representa también la erogación de recursos y hay que referenciarlos. No sé si le entregan a los docentes más distinguidos, si al personal médico por el tema de la pandemia. Entonces hay que referenciarlos en cuanto a su costo, a su programación, en la aprobación de Cabildo para llevarlo a cabo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los diferentes anexos he venido comentando que se requiere de la aprobación de Cabildo. Entonces, nos queda claro ya como método que vamos a integrar un expediente con 13 anexos, con cada uno de ellos debe tener un dueño de proceso que será el responsable de integrar esta información. También se puede acordar por parte de esta comisión de entrega-recepción poder adjuntar de manera extemporánea información complementaria. De ahí la relevancia de que se tengan los lineamientos pertinentes. ¿Quién puede solicitar participar como coadyuvantes en este proceso de entrega-recepción? Puede haber un tercero interesado, que esto se me hace un tanto delicado, de ahí que la recomendación es que no se haga público la instalación de la comisión, porque siempre vamos a contar con enemigos o gente que no le somos del todo simpáticos y puede solicitar al ente fiscalizador estatal participar como observador en el proceso de entrega-recepción y considerarse como una parte coadyuvante. Entonces, lo ideal es que no se haga público hasta que solamente señala que se viene trabajando sin que se tenga todavía resultados, e informar solamente al presidente municipal y a la entidad fiscalizadora local, y en su caso de que lo requiera, solamente si lo requiere esa petición de parte, la entidad fiscalizadora a nivel federal. Otra recomendación de orden y que deberá estar incluida entre sus lineamientos es asignar un número de folio consecutivo y un orden de prelación a los documentos por apartado, de manera tal que puedan identificar qué documento es al que se refiere tanto la autoridad que les va a fiscalizar como la administración entrante. Entonces, parte de la metodología es eso, establecer un número de folio que pudiera ser, si ya tenemos que son 13 documentos que... Bueno, ya hasta me pusieron música. Son 13 documentos los que van a acompañar al acta final, al expediente final de cierre de entrega-recepción. Bueno, pues asignarle un número de folio, por ejemplo, se me ocurre que para el capítulo legal sería el folio 001 y sus consecutivos, o 10101, y así de manera tal que los... Bueno, alguien tiene ahí a un bello cantante cerca. Muy bien. Luego tenemos ahí, una vez que ya tenemos toda la información, debemos de pedir que los servidores públicos entrantes le señalen a la autoridad fiscalizadora un domicilio para que puedan oír y recibir notificaciones. Esto es importante porque una vez que ustedes entregan el expediente, repito, van a tener 30 días y para solventarlos, para efectos de notificación, lo harán no en la presidencia municipal, sino lo tendrán que hacer en los domicilios que ellos señalen, la comisión de la administración entrante, de manera tal que no están obligados a contestar directamente a la presidencia, sino en el domicilio que le acreditaron a la entidad fiscalizadora.
Las fechas de corte, bueno, ya decía, ustedes tendrán que generar informes parciales de los avances que tienen respecto al proceso de entrega-recepción, y es importante que lo definan desde el momento de la instalación, cada cuándo van a entregar informes parciales, si va a ser cada 20 días, cada 30 días, y establecer ahí su metodología y la temporalidad de dichos informes. Ok. Lo que decía, si no está sustentada, la recomendación es que no incluyan esta información antes de rendir los informes. Si no tienen sustento, si no ha sido considerada la información, no la incluyan dentro del informe que van a estar incluyendo. Entonces, tenemos ya, ahora sí, el primer documento, que será el marco jurídico de actuación, que es el capítulo número 1, el anexo número 1. Y entonces decíamos, dice, debe contener, entre otras, las leyes, los reglamentos, decretos legislativos, gubernativos, acuerdos, manuales, lineamientos y demás instrumentos legales que regulen la estructura, funcionamiento y atribuciones y funciones del ayuntamiento. Entonces, esta recopilación sí es importante, repito, aunque son documentos públicos que ya se impusieron a terceros y que son de conocimiento a partir de su publicación, ya sea en el diario oficial, en el periódico oficial, es importante recopilarlos, tener ahí una recopilación de todos estos documentos, pero sobre todo de los reglamentos que aprobaron con fechas. Algo que me gusta mucho de Zacatecas y que no lo tienen otros estados y que es digno de que ustedes lo presuman, es que le van asignando un número progresivo a sus decretos a través de los cuales publican sus diferentes legislaciones. No existe esa forma de reconocer la legislación en otros estados, sí, y era una recomendación que hacía en la sesión pasada. Si tienen ustedes reglamentos, también identifíquenlos de manera progresiva, incluso si pudieran, a lo mejor, y si lo hacen el trabajo en comisiones, poner de qué comisión deviene la propuesta de la aprobación en el Cabildo. Si no tuvieran esa posibilidad y todos fueron presentados en el Pleno, por lo menos referir en qué sesión, en qué tipo de sesión fue aprobada, ¿no? Decir, reglamento, se me ocurre, no lo sé, el reglamento de mercado municipal, aprobado en sesión ordinaria de mayo de 2019, de manera tal que podamos especificar en tiempo. Acuérdense que la circunstancia de la acreditación para efectos de fiscalización es tiempo, modo y circunstancia. ¿Cuándo fue aprobado? ¿Por quién fue aprobado? Y a partir de cuándo inició su vigencia. Entonces, es importante considerar esta precisión, obviamente, por lo que compete a los reglamentos que se hubieran expedido o las circulares o lineamientos que hubieran expedido. Valdría la pena expedir una circular porque en muchas ocasiones tenemos funcionarios muy creativos y emiten circulares sin la aprobación del presidente municipal, y esas circulares a veces se toman como elementos obligatorios para el personal operativo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pedir la información de los cuerpos normativos que regulan a cada una de las diferentes dependencias que integran la administración pública municipal, y a partir de ello, pues ya determinar qué se va a incorporar y qué no se va a incorporar. Sobre todo considerando que no vamos a poner algo que atente en contra de principios fundamentales como son las garantías individuales o los derechos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado de incluir, porque ahí pues nos estaríamos actuando en contra de nosotros mismos si sabemos que existe alguna disposición contraria a este tipo de situaciones, ¿no? Se me ocurre y me viene a la mente una disposición aprobada por el Cabildo de León, en donde el Cabildo aprobó el hecho de que se pudieran besar en la plaza pública, y lo hicieron valer en su proceso de entrega-recepción, y obviamente pues les vinieron cualquier cantidad de observaciones. Entonces, si algún regidor propuso alguna situación que raya en estas circunstancias que son violatorias de garantías individuales o que son violatorias de derechos humanos o derechos fundamentales o prioritarios, como es la protección de los niños y de las mujeres, hay que tener cuidado de incorporarlos en este marco jurídico de actuación. Ha ocurrido en varios ayuntamientos, recuerdo ahorita 2 ayuntamientos que ya establecieron. En el caso de Puebla se estableció la obligatoriedad del uso del cubrebocas y se creó una policía específica para prevenir los contagios, pero no se observaron muchas disposiciones legales que vulneraban garantías individuales.
Entonces, obviamente, no será conveniente para el caso de este municipio que se llama Tehuacán el hecho de que lo acrediten en este capítulo, porque van a tener todas las observaciones. Entonces, ustedes conocen qué es lo que han ido aprobando a lo largo de su administración, y les pido que en caso de que vieran alguna inconsistencia no lo incluyan en este marco jurídico de actuación, porque no están obligados. Ustedes lo que pongan ahí es lo que van a tener que solventar, y es lo que van a tener que entregarle a la administración entrante, y será lo que pueda observar la Auditoría Superior Estatal y la Auditoría Superior a nivel federal. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sí tener una lluvia de ideas de cuáles son las normas jurídicas, porque a partir de esto es lo que va a detonar todo lo demás, ¿no? Incluir ahí su plan municipal de desarrollo, incluir si es que aprobaron una carta urbana, si es que redefinieron el uso y destino de algunos bienes, si es que establecieron, se me ocurre, la regularización de las licencias de funcionamiento de las entidades mercantiles en su municipio, no sé, todo lo que tenga que ver con la regulación lo incluyen ahí, pero que no les represente la posibilidad de ser observados o fiscalizados por ninguna de las entidades, ni estatal ni federal. Los instrumentos de planeación, lo que comentaba aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a incluir, como decía yo, el plan municipal de desarrollo, si tuvieran algún plan regional, o ya sea territorial, si tuvieran algún plan en cuanto al manejo intermunicipal de algunos recursos o de la prestación de servicios públicos, lo van a tener que incluir ahí. Y obviamente lo que le da validez a todos los instrumentos de planeación es que hayan pasado por cabildo. Recuerden que la autoridad máxima siempre va a ser el cabildo, porque es quien tiene las facultades de aprobación. No es suficiente que una autoridad de carácter administrativo, como pueden ser los servidores públicos, lo apruebe o determine que es viable su aplicación. Tiene que ser el cabildo el que esté aprobando, y de esta manera, de alguna forma, están haciendo a los regidores solidarios de la aplicación, de la aprobación, y por lo tanto, si existiera alguna omisión o si existiera algún problema de carácter legal, también tendrán que responder los regidores, que esa es una de las innovaciones a nivel nacional. Regularmente los regidores eran muy creativos, y de repente cuando venían los problemas los tenían que solventar los servidores públicos, los funcionarios de la administración municipal. Ahora no, porque si hubiera alguna omisión o si hubiera una decisión que impliquen responsabilidades para los regidores, pues estas van a permanecer hasta por un periodo de 7 años. Entonces, sí es importante que se lo señalen también a los regidores. Vamos a ver ahora con la cuestión de la información contable financiera, que eso ya tiene que ver directamente con tesorería. ¿Qué es lo que deben de acreditar? Los estados de actividades, primero el estado de situación financiera. Recordemos que es obligación estar informando al cabildo de cuál es la situación financiera mes con mes, y de preferencia hay una sugerencia que siempre hago, que pase por una comisión, que es la Comisión de Patrimonio y Hacienda, porque de esta manera hay un doble filtro de responsabilidades y evitamos que toda la responsabilidad recaiga sobre el tesorero municipal. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo colegiado que reconoció, que aprobó, que estuvo informado de toda la situación financiera, y no solamente el presidente municipal. Luego tenemos los estados de cambio de la situación financiera, que también se debe hacer de manera mensual, los estados de flujo de efectivo, el informe sobre pasivos contingentes, el estado analítico del activo, el estado analítico de la deuda, de la cual se derivan las siguientes clasificaciones: la deuda a corto plazo, a largo plazo, las fuentes de financiamiento, la integración analítica de las cuentas del activo, que integran los rubros de derechos a recibir, efectivo equivalente, y derechos a recibir bienes o servicios. Todo esto está en manos de la tesorería municipal, y evidentemente tiene que estar respaldado por sus asientos contables de acuerdo a los criterios no solamente estatales. Hay una reglamentación a nivel federal, que establece cómo se deben llevar a cabo estos asientos contables para efectos de comprobación, de fiscalización y de acreditación, tanto contable como jurídica. Entonces, esta parte hay que trabajarla muy bien desde el punto de vista técnico, y quien tiene que ser el vigilante no necesariamente tiene que ser el coordinador técnico, porque él va a recibir la información final, pero tendrá que ser el tesorero, y si es que tuviera la pericia técnica suficiente el regidor del ramo, pues habría que involucrarlo
para que también se sienta responsable. Y lo digo esto porque en muchas ocasiones en algunos ayuntamientos para la aprobación de los estados financieros ya muy cercanos, y ahorita lo estoy viendo en algunos municipios que me han pedido apoyo, muy cercanos al cierre de la administración pública, o los regidores piden ciertas prebendas de carácter económico, prebendas de carácter político para ir aprobando esta situación. Entonces, si técnicamente los vamos vinculando y les hacemos sentir que hay una responsabilidad solidaria, pues de alguna manera se van a ver obligados a respetar esta situación sin tomar o chantajear a la administración pública municipal para su aprobación. Entonces, ustedes conocen más la situación política en su municipio y ustedes sabrán cómo manejarlo. Aquí seguimos con la información de carácter, ¿no la anterior? La anterior. De carácter contable en cuanto a la integración analítica de las cuentas del pasivo, la balanza de comprobación y obviamente todo esto, como decía yo, se deberá respaldar en el sistema contable gubernamental con el cumplimiento de los lineamientos que no les he puesto esta ley, se las voy a compartir en el siguiente módulo para que lo puedan checar cuáles son los criterios a nivel federal. Hay todas unas. Otra vez ya se me estaba yendo el internet. Sí estamos, ¿verdad? ¿Sí me ven? Sí. Sí. Bueno, estamos cerca de las 9 y por respeto a ustedes, si quieren, lo detenemos aquí. Los temas que quedan pendientes lo estaremos viendo en la siguiente sesión con el resto del contenido temático al que nos hemos comprometido a compartir con ustedes. Les ruego, me disculpen por la falla técnica. Si hubiera alguna duda, estoy a sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo nada más pedirte al final de la sesión, para platicar sobre el tema de los pagos, ¿no? Por favor. Claro que sí, Raúl. Ok, bueno, eso ya no me toca a mí. Yo les tengo que pagar su desayuno. Gracias. Pues les agradezco mucho nuevamente, me disculpo con ustedes por las fallas técnicas, bueno, no están bajo mi control. Haré lo posible por checar que amplíen el ancho de banda para no tener estas inconveniencias desde el punto de vista técnico. Les agradezco el hecho de que estén participando. Ojalá me pudieran retroalimentar de todas las dudas que pudieran tener para saber si está siendo pertinente el contenido, si está cumpliendo con las expectativas de ustedes, si le está siendo útil, porque al final de cuentas esa es la intención, y de no ser así también que me hagan sugerencias, si no lo quieren poner en el chat, ya les compartí mi correo electrónico, y les agradezco, les deseo un cierre de año muy exitoso, que tengan mucho cuidado porque están en semáforo rojo también, entonces que se cuiden mucho, y les mando un afectuoso abrazo a título personal y también obviamente a título de la universidad. Muchas gracias, buenas noches, que pasen felices fiestas decembrinas y ya hablan de pagos ustedes. Yo me desconecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, hasta luego. Y les recuerdo Gracias. que nos vemos el martes 5 de enero del 2021. Por favor, doctor, un día antes yo Sí, les claro. estaré enviando su Gracias, buenas noches enlace. a todos. Gracias, buenas noches.